estaba acabando el colegio y había que decidir la carrera. Y a mí había algo que me decía que quería estudiar cine, pero tampoco lo veía muy claro, no me apoyaban demasiado en mi casa. Entonces llegamos a una especie de pacto, que era periodismo, que no era ni para ti ni para mí, pero funcionaba de alguna manera. Y haciendo periodismo me di cuenta de que tampoco me estaba funcionando aquello porque me gustaba escribir, pero tendía a inventar. Entonces, claro, es la peor periodista de la historia. Ya. Bueno, yo al final me cambié a comunicación audiovisual sin comentarlo mucho en mi casa, pero ya era tarde cuando lo supieron, no había forma de volver atrás. Y de nuevo volvió ese momento en el que en cuarto de carrera tienes que decidir qué vas a hacer con tu futuro. De nuevo lo postergué porque entré en la Escuela de Cine de Madrid, en especialidad de guión, ahí sí que fue el gran salto. No estás eligiendo ahora, elegiste hace mucho tiempo. Sobre todo aprendí a escribir todos los días, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que es muy difícil. Conocí a mucha gente que estaba loca por el cine y que ir al cine y luego tomarte 100 cervezas hablando de la película que acabas de ver, eso era lo que les daba la vida, lo que nos daba a todos la vida. Entonces, es que aprendí mucho de cine hablando sobre cine con mis compañeros. Y aparte, bueno, conocí a Rodrigo Sorogoyen, así que esas 3 cosas me las ha dado la Escuela de Cine. Nuestro trabajo consiste básicamente en hablar durante meses. Nos reunimos en la casa que toque en ese momento como cuartel. Siempre empieza la cosa con pues, un tema concreto del que nos apetece hablar, o una anécdota, o una noticia, o lo que sea. Una buena historia. Entonces, bueno, ya te digo, pues estamos unos meses hablando del tema de la peli, creando todo el universo, eligiendo a los personajes, diseñándolos de principio a fin, tomando un montón de decisiones de las que luego nos desentendemos completamente, ¿no? O sea, digamos, equivocándonos todo el rato, pero como forma también de avanzar. Cuando tenemos claro el tema, el universo y los personajes, empezamos a hablar de estructura y durante todo este tiempo, muy, muy importante para nosotros es la documentación. Entonces, vemos todas las películas que creamos que puedan tener que ver con el tema, leemos todo lo posible, nos entrevistamos con gente que sabe del tema del que estamos hablando, más que nosotros porque Pasa. pues, somos ignorantes en casi todo, ¿no? Y para escribir un guión tienes que ser un experto durante unos meses, al menos, sobre ese tema. Entonces, después de estos meses y cuando ya hemos trabajado muy, muy férreamente la estructura, y es el primer momento en el que cada uno se va a su casa con su mitad de la película y tiene ese momento tan, a mí me encanta, como de saber que no va a haber sorpresas malas, ¿no? Porque todas las sorpresas malas ya las hemos vivido juntos, todas las crisis. Ahora toca hacer la peli tuya.